Buen día, hermanos. Lo bueno de los viejos es que podemos recordar historias, ¿no? Y a veces me pongo a pensar en mis amigos del colegio. Había un amigo, cuando empezamos en primaria, en el colegio Pestalozzi, que era el colegio suizo, nos enseñaban, hacían competencia de matemáticas, ¿ah? Entonces la clase estaba dividida en 3 líneas de carpetas dobles, ¿no? Y entonces en cada carpeta nos sentábamos 2 alumnos, y entonces el profesor llegaba y hacía que todos se paren y ponía en la pizarra un carrito y una pista de carrera. Y entonces los primeros que estaban de pie de cada fila competían. El profesor daba una suma, una resta, lo que fuese, y el primero que contestaba, entonces ganaba y los otros 2 se sentaban. Y seguía el siguiente. Nuevamente una pregunta, una suma, una resta, una multiplicación, lo que fuese. El que ganaba quedaba en pie y los otros 2 se sentaban y el carrito de esa fila avanzaba. Entonces tenemos el rojo, el verde y el azul. Entonces, si ganaba el de esta fila, en el rojo el carrito avanzaba una, ¿no? Si ganaba el verde, entonces el verde avanzaba una. Y entonces así íbamos recorriendo a todos los alumnos de la fila, ¿no? De cada fila. Al final, cuando todo el mundo se había sentado, siempre quedábamos 3. Los 3 que al final era donde se determinaba quién era la mejor fila. Y era una amiga que se llamaba Maybi Montoya, muy ágil para pensar, para calcular, muy ágil. Un amigo que se llamaba Eduardo Morales, y en la otra fila estaba yo. Entonces al final ya todo el mundo sabía que la última competencia iba a ser entre los 3, ¿no? Eduardo, Maybi o yo. Cuando entramos a secundaria, Eduardo era considerado uno de los inteligentes de la clase. En segundo de secundaria llegó un muchacho de otro colegio que lo habían botado, lo habían expulsado de un colegio llamado Humboldt, un colegio alemán, la competencia de los suizos, ¿no? Nosotros cuando jugábamos contra cualquier colegio, jugábamos bien, pero jugar contra el Humboldt llevaba una carga emocional, ¿no? Tenemos que patearlos, tenemos que darle duro, ¿no? Lo botaron del colegio Humboldt y llegó a nuestro colegio, ¿no? Este muchacho se pegó a Eduardo. Y saliendo un día de la clase, en segundo de primaria, estamos hablando de secundaria, ¿no? Estoy hablando más o menos de la edad de Ale, ¿no? Saliendo, yo me iba en bus hasta mi casa, tenía que tomar el bus y de ahí irme. Entonces, saliendo, me encuentro con Eduardo. Y me dice, Carlos, mira lo que tengo acá. Le digo, ¿qué cosa? Y abre una cajita de fósforos y adentro había unas pepitas de marihuana. Estoy hablando del año 1973. Algunos de ustedes ni eran figuritas, ni habían nacido, ¿eh? Y cuando recién estaba entrando la droga, la cocaína ni se conocía, nada de eso, pero recién estaba entrando la droga. Este amigo, que había sido expulsado del otro colegio, justamente por esa razón, se pegó a Eduardo y comenzó a compartir con él esto, la droga. Eduardo comenzó a cambiar. Dejó de estudiar, sus notas cada vez fueron peores, paraba todo el día escondiéndose, yendo al baño para fumar su marihuana con el otro muchacho. Es decir, en quinto de secundaria estábamos terminando para dar examen
Y el profesor, cuando llegaba a la clase, agarraba y hacía así, ¿no? Porque cuando venía examen de matemáticas, muchos amigos míos me rodeaban, se ponían a mi costado, para que copiemos, ¿no? Entonces ellos se sentaban y esperaban que yo les ayudara, les copiara. Entonces el profesor lo sabía. Entonces el profesor llegaba y decía, Hartmayer, salga de ahí, por favor. Y cuando salía así, escuchabas toda la bulla, ¿no? No, pues, ay, ¿no? Y entonces voltea y me dice, ¿dónde hay un asiento libre? Y al costado de Eduardo estaba libre. Y me dice, siéntese junto a Morales. Y yo solamente escuché de Eduardo que decía, gracias, Señor, ¿no? Y me siento. Y empezamos el examen. Terminé todo mi examen. Y entonces volteo y Eduardo no había empezado. Y entonces agarra y me dice, Carlitos, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. ¿Qué hago? Y le comienzo, estamos en quinto de secundaria, y lo comienzo a guiar. Suma. Pasa la ecuación al otro lado. La X, divídela. ¿No? Comienzo así, muy bajito, ¿no? Para que el profesor no escuche. Pero todo se lo dictaba. Y al final le dije, ya, ahí está. X al cuadrado es igual a 258, saca la raíz cuadrada. Y ya está. Volteo al rato y no hay hecho nada. Le digo, Eduardo, si X al cuadrado, saca la raíz cuadrada, el cuadrado pasa como raíz, saca la raíz de 258, ya está, tu resultado, ya está. Y nada. Al sacar el rato me dice, Carlos, no sé. Le digo, Eduardo, lo hemos estudiado en segundo de secundaria. Sacar una raíz cuadrada. No sé. Y entonces yo no podía agarrar su papel y escribir. Tampoco podía decirlo, o sea, ya dije, ya déjalo así nomás. Poco tiempo después, cuando salimos del colegio, me enteré que él no había entrado a la universidad, no había postulado, me quiso pagar para que diera su examen de revalidación, no acepté. Pasaron los años y pregunté por él. Y pregunté, ¿alguien sabe dónde está mi amigo Eduardo Morales? Y me dijeron, ¿no sabías? ¿Qué? Lo mataron. Y yo le dije, ¿por qué? Y lo único que me dijeron fue, no sé, estaba metido en no sé qué cosas. Y por ahí le metieron un balazo y lo mataron, ¿no? Y cuando yo comencé a pensar en él, dije, qué fácil es perderte en la vida. O sea, todos tenemos una orientación, un horizonte, ¿no? En la vida tienes un horizonte a donde vas, ¿no? Pero qué fácil es perderte en la vida cuando tu horizonte es el equivocado. Pensé en una ilustración que me la contaron hace un tiempo atrás. Un granjero contrata a un muchacho inexperto para que are la tierra. Y entonces le dice al muchacho, mira, lo único que necesito es que hagas unos surcos para sembrar la tierra, ¿no? Y entonces le dice rectos, ¿no? Unos surcos como los que ustedes están viendo, ¿no? Así, derecho, ¿no? Y entonces el hombre, el muchacho inexperto, mira y dice, ¿cómo hago eso? Y le dice fácil. El granjero le dice fácil. Tomas un punto fijo y te encaminas hacia allá. Y cuando llegue vas a darte cuenta que todo está recto. De regreso hace lo mismo y así sucesivamente vas tomando un punto fijo en el horizonte y esto va a guiar tu vida en forma derecha, directa, ¿no? Los surcos van a estar hechos así, ¿no? Cuando el granjero vuelve para ver lo que había pasado, esto es lo que encontró, ¿no? Y entonces agarra y le dice, ¿pero qué hiciste? Dice, nada, lo que usted me dijo. ¿Qué cosa? Me fijé en un punto en el horizonte y hacia él fui. Y el hombre dice, ¿pero qué cosa te fijaste? Y él dijo, al fondo había un burro
que se movía. Y entonces yo seguía al burro, ¿no? Y la verdad es que en nuestras vidas vamos a encontrar muchas veces muchos burros que van a querer ser nuestros consejeros, ¿no? Amigos, por ejemplo. Amigos que te van a aconsejar y te van a decir, por ejemplo, ¿no? O que uses la droga, o que no la uses, o que salgas por acá, o que hagas tal cosa, vamos a robarnos esta cosa. O sea, cualquier amigo que comienza a darte consejos, no siempre te van a dar un buen consejo. Además, los consejos de los amigos son muy volubles. Inclusive cuando estás en el trabajo, la gente te aconseja y no siempre te aconsejan bien, ¿no? A veces la misma familia, cuando pones tus ojos en los familiares, en tu esposa o en tu esposo, y de repente, de la noche a la mañana te dice, quiero divorciarme, ya no es tu esposo. Y de ese que te amaba tanto y que te cuidaba tanto, ahora ya no quiere darte nada, quiere divorciarse y llevarse todo. O al revés, ¿no? Esa mujer que te amaba, que te preparaba el desayuno y ahora te agarra y se convierte en una arpía. Y te quiere quitar la mitad del zapato, la mitad, todo, ¿no? No puede, o sea, cuando ponemos nuestros ojos en burros, es muy probable que nuestras vidas terminen así y nuestras vidas terminen como la de Eduardo Morales. Por eso, la Biblia dice, miren este texto bíblico, Colosenses 3 del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero noten ustedes la introducción. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La palabra de Dios presenta que la mayoría de seres humanos no han tenido un encuentro personal con Cristo. Como no han tenido un encuentro personal con Cristo, no entienden de qué estamos hablando. Porque la Biblia dice que cuando conoces a Cristo hay un punto de tu vida que cambia. Mueres a tu vida vieja y empiezas una vida nueva. La religión no, la religión es continuar con tu vida. Mucha gente dice, yo soy de tal iglesia, me cambio a la otra iglesia, ahora me cambio a la otra iglesia, y eso es religión. Relación con Cristo significa que has descubierto en Cristo que hay algo especial en Él que tú necesitas. Y para hacer eso, debes morir a ti mismo para resucitar una vida nueva con Cristo en el corazón. Por eso dice el texto, si pues habéis resucitado con Cristo, si es que, porque de repente no lo has hecho. Y entonces, si es que habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tus ojos en las cosas de arriba. La Biblia presenta este concepto, le llama la inmutabilidad de su consejo. Les voy a explicar qué es esto. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17. Van a aprender un poco de griego ahora. Hebreos 6, 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué cosa es este concepto? Inmutabilidad de su consejo. Miren el cuadro. Inmutabilidad significa, viene de la palabra ametatsetos. Ametatsetos.
Y la palabra en griego significa inalterable, invariable, firme, estable. Noten eso, ¿eh? Inalterable, invariable, firme, estable. Y la palabra consejo que aparece ahí, que es boulé, significa su voluntad, su propósito, su intención, su designio. Cuando hablamos de la inmutabilidad de su consejo, estamos diciendo que su voluntad, la voluntad de Dios, que los propósitos de Dios, que sus intenciones, que sus designios son inalterables, invariables, firmes, estables. No son burros que cambian. No son burros que cambian. Son verdades permanentes, verdades inalterables, verdades que están escritas para guiarnos correctamente. ¿Entendieron? Entonces la palabra de Dios tiene y contiene el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es inmutable. Su mensaje, ¿qué cosa, por ejemplo? Sus promesas no cambian. Sus promesas son inmutables. Sus promesas no cambian. Son firmes, son estables, son inalterables. Por ejemplo, su palabra, la palabra de Dios no cambia. Es inalterable, es inmutable, es firme. Su fidelidad, por ejemplo, la fidelidad de Dios es inalterable, es invariable, es firme. O por ejemplo, su presencia a mi lado es algo que no cambia, es algo firme, estable. Entonces lo que dice la Biblia es, Dios tiene cosas que son eternas, que no cambian, que no varían, que son firmes, que son estables, que son permanentes, en las cuales cada ser humano debería poner sus ojos. No poner sus ojos en burros que se mueven, sino poner sus ojos en las cosas de arriba. El día de hoy vamos a hablar de 4 de ellas. Vamos a hablar, repito, de sus promesas, vamos a hablar de sus palabras, vamos a hablar de su fidelidad y vamos a hablar de su presencia a nuestro lado. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué debo poner mis ojos en estas cosas y no en los burros que nos da la vida? Y el mismo pasaje de Hebreos, que lo tienen ustedes ahí marcado, en Hebreos aparece 4 razones por las cuales es importante poner tus ojos en las cosas eternas de Dios. En Colosenses capítulo 6, versículos 17 al 20. Busquen. Colosenses 6, 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Yo hago siempre esto para ver si están atentos. Hebreos 6, versículos 17 al 30. ¿Ya? ¿Ya? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas que no varían, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si ustedes notaron, hay 4 verdades sobre los consejos eternos de Dios. Hay 4 verdades sobre las promesas de Dios. Hay 4 verdades sobre la palabra de Dios. Hay 4 verdades sobre la fidelidad de Dios. Hay 4 verdades sobre la presencia de Dios a nuestro lado. La primera, dice el texto, es imposible que Dios mienta. Versículo 18.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Las verdades de Dios, que son eternas, es imposible que Dios mienta sobre ellas, porque iría contra sí mismo. Cuando Dios te ha dicho esas cosas, las verdades de Dios, es imposible que Dios te esté mintiendo. La segunda cosa, dice el texto acá, para que tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, las verdades de Dios eternas sirven como consuelo para tu vida cuando necesitas consuelo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos angustiantes y la palabra de Dios ha sido tu consuelo? ¿Cuántas veces la promesa de Dios ha sido tu consuelo? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y en el momento de mayor angustia, esa promesa te ha fortalecido. Ha sido tu consuelo. ¿Cuántas veces la fidelidad de Dios ha sido un fortísimo consuelo? ¿Cuántas veces saber que Dios está a tu lado ha sido un fortísimo consuelo? Yo estoy a tu lado. En tercer lugar, son segura y firme ancla del alma, dicen. Qué bonita expresión, ¿no? Está en Hebreos capítulo 6, en el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Saben lo que es eso? Cuando tu vida está a la deriva, el ancla es que te mantiene parado, firme. ¿Cuántas veces hemos pasado épocas en la vida cuando nos hemos sentido perdidos? Donde es como una barca que está en el mar y el viento te mueve y las olas te mueven por todo lado. Y si no tienes un ancla que te agarre, no sabes dónde vas a terminar. Así que la promesa de Dios, la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, su presencia, son un ancla firme para tu alma. Por último, es una expresión muy bonita, dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Recuerdan cuando les hablé acerca del tabernáculo hebreo, el lugar santísimo? Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote, cuando era el día del Yom Kippur, hasta el día en que Jesús murió en la cruz. Y cuando Cristo muere en la cruz, en el templo se rasgó el velo, indicando que a partir de ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Las promesas de Dios te permiten entrar directamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios te permite entrar directamente a la presencia de Dios. La fidelidad de Dios te permite entrar directamente a la presencia de Dios. Ahora, vamos a estudiar estos términos. La primera cosa, las promesas, ¿no? En este pasaje me encanta, en Hebreos 6, ahí lo tienen. El texto empieza en el versículo 17, diciendo, por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Así es. Así te llama la Biblia. Porque Jesús vive en tu corazón. Eres heredero de la promesa dada a Abraham. Porque Jesús vive en tu corazón. Puedes llamarte heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 12, versículos 12 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A los que te bendijeren, bendeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que le dio a Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una nación grande. Somos descendientes de la promesa de Abraham. Somos descendientes, herederos de la promesa de Abraham. ¿Y cuál es la promesa? Yo te voy a bendecir. Y tú serás de bendición.
La mayoría de gente quiere ser bendecida por Dios, pero no quieren bendecir. ¿Ah? La mayoría de personas, ay Señor, permite que me gane la lotería. ¿Y para qué? Pues para comprar mi carro, pues. Para irme de paseo, pues. ¿No? O sea, la gente quiere ser bendecida por Dios, pero no tienen un corazón de ser de bendición. Pero la promesa de Abraham te dice, yo te voy a bendecir, pero tú vas a ser de bendición. Y cuando tú te conviertes en un canal de bendición hacia otros, cuando Dios te bendice y al mismo tiempo tú te conviertes en canal de bendición, entonces Dios agarra y te protege. Y dice, momentito. Ese de ahí, mi hijo, ese es un canal de bendición. Por tanto, al que lo bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero al que lo maldiga, yo lo voy a maldecir. Y Dios se convierte en tu protección. Esa es la herencia que tenemos de Abraham. La promesa. Somos herederos de la promesa. Acá hay una foto. Los herederos de la promesa. Ahí están. Esta es la foto que tomamos la semana pasada. Ahí, la foto, acá está. Acá, como que ahí está. Esta la tomamos la semana pasada, cuando vinieron este grupo de hermanos cubanos, y al final del culto tuvimos una fotito, y se me ocurrió decir, bueno, ahí están. Claro, naturalmente hay mucho más, ¿no? Hay muchísimos más que son herederos de la promesa, que no vienen a esta iglesia, van a otras iglesias, no, obviamente, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Ser heredero de la promesa de Abraham. Y las promesas de Dios son eternas y no varían. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, no importa si te levantaste con el pie izquierdo. Hay mucha gente que se levanta con el pie izquierdo con ganas de pelear y discutir, renegar. No importa. Porque si tú eres hijo de Dios, su promesa hacia ti no cambia. Las promesas de Dios no cambian. Por eso yo pongo delante mío, no pongo delante mío los consejos de mis amigos, ni los consejos de mis parientes. No me importa lo que la gente diga. Yo pongo delante de mis ojos las promesas de Dios que no cambian. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el Salmo 119? Vamos al Salmo 119, porque el Salmo 119, la porción que nos toca hoy, nos habla de 3 cosas que tampoco cambian y que debes ponerlas delante de tus ojos y no mirar a los burros. En el Salmo 119, versículos 89 al 96, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Escuche, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre un acento de la ley, una tilde de la ley. Jesucristo ahora dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen, desaparezcan, cambien, a que una tilde, un acento de mi palabra deje de cumplirse. Eso lo dijo Jesús. Podemos decir que era un loco, un mentiroso, o podemos decir de repente es verdad. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, decía Pedro. Entonces, cuando la palabra de Dios te dice, tú tienes 2 opciones. Dice, la palabra es firme, es estable, es inmutable, no cambia.
La palabra de Dios está ahí para nosotros, para guiarnos, para aconsejarnos, para orientarnos. No para hacer de nosotros gente infeliz. Y la gente que dice que la palabra te hace infeliz son los que creen que la felicidad está en la inmundicia. Entonces ellos están metidos en el barro y por eso dicen, ay, la palabra me hace triste. ¿Por qué? Porque no puedo emborracharme. ¿Por qué no puedo acostarme con cualquier mujer como perrito en la calle? ¿Por eso es que la palabra te hace infeliz? No. Eres infeliz porque estás metido en el fango. Pero cuando te lees la palabra de Dios quiere orientar y quiere guiar tu vida por camino de rectitud hasta la vida eterna. Y la palabra de Dios dice firme, es estable. Pon delante de tus ojos la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Pon delante de tus ojos la palabra de Dios. Ese fue el consejo que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿no? Cuando le dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Hablarás de ellas andando por el camino. Hablarás de ellas al acostarte. Hablarás de ellas cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y las escribirás en tus puertas. Ese es el consejo. Lo que quería aquí Moisés, escribiendo directamente inspirado por Dios, era que delante de tus ojos esté siempre la palabra. Claro, una interpretación literal, ¿no? Significaría que pongas cuadritos con los versículos bíblicos, que lo hacemos. Muchos hacemos eso, ponemos versículos bíblicos en la casa, cuadros, la gente entra a tu casa, lee. Oye, ¿qué es esto? Es la palabra de Dios, ¿no? O en tu auto, una calcomanía, o lo que fuese. Esa es una interpretación literal. Pero la interpretación real es que la palabra de Dios debe estar delante de ti. Que no mires burros. Mira la palabra si quieres que tu vida vaya camino recto. El Salmo continúa. El versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Nuevamente, algo inmutable, eterno, que no cambia. De generación en generación es su fidelidad. Y saber que su fidelidad es de generación en generación fortalece mi alma. Yo quiero honrar a Dios de tal manera que su fidelidad alcance a mis hijos y a mis nietos. ¿Es verdad? Yo cuando estoy orando, yo le digo a Dios, yo tengo un compromiso contigo. Yo tengo un compromiso contigo. Yo quiero ser fiel. Yo quiero honrarte. Yo quiero que mi vida te agrade. Yo quiero que cuando tú me mires, dice la palabra, tu rostro resplandezca. ¿No? Cuando tú ves a una persona que quieres y la ves de lejos, sonríes, ¿no? No pones una cara triste, ¿no? Ves a un amigo que no lo ves hace años y tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, cuando tú lo ves, te alegras. Yo quiero que Dios se alegre al verme. ¿Y saben por qué? Porque su fidelidad pasará de generación a generación. Es decir, Dios, su fidelidad, va a acompañar a tus hijos. Quiero que acompañen a mis nietos. Entonces, probablemente ellos tienen que tomar sus propias decisiones, es correcto. Ellos enfrentarán su propia vida, sus propias decisiones, cometerán sus propios errores, pero la fidelidad de Dios que tuvo conmigo pasará de generación en generación. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que la fidelidad de Dios alcance a mis hijos, a mis nietos. El Salmo 36:5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay un texto que quiero compartir, el de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Por qué? Porque si tú niegas al Señor, estás diciendo abiertamente que tú no eres hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús tampoco puede decir que tú eres su hijo cuando no lo eres. Por eso Él también te niega. Es decir, tú niegas, si yo niego a Dios, yo no quiero saber nada con Dios, mi vida tiene otro rumbo, yo quiero guiarme por otros principios, perfecto, tranquilo, anda por tu camino. Pero no esperes a que Dios te diga, ay, hijito, por favor, porque Dios no va a llorar por ti. Porque fue Dios el que creó el universo y tú eres un polvo en el universo, no eres nada. Entonces, cuando tú dices, yo niego a Dios, Dios dice, está bien, correcto, reafirmo lo que Él dice. Él me niega, Él no es mi hijo, yo tengo que reafirmar eso. Sí, es cierto, no es mi hijo. Por eso Dios también te niega. Pero el versículo siguiente dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esa parte es preciosa. Porque si Dios sigue siendo fiel, aunque le seamos infieles, Dios no puede dejar de ser fiel. Y eso me fortalece el alma. Me fortalece el alma porque muchas veces le he fallado. Porque muchas veces me he equivocado, muchas veces no he hecho lo que tenía que haber hecho. Y cuando he volteado mis ojos al Señor y le he dicho, Señor, perdóname, inmediatamente he encontrado su fidelidad para acompañarme. Y le he tenido que decir, Señor, yo he sido infiel. Y Dios me ha dicho, pero yo no, pues. Yo no puedo ser infiel. Yo soy fiel y te prometí fidelidad. Qué maravilloso, ¿no? ¿No es un Dios precioso? Entonces pon delante de tus ojos las promesas de Dios, pon delante de tus ojos la palabra de Dios, pon delante de tus ojos su fidelidad, que su fidelidad te haga recordar que Dios es fiel contigo. En los momentos difíciles, Dios sigue siendo fiel contigo. Y en cuarto lugar, vamos a leer el Salmo 119, versículo 90 y 91. La segunda parte del versículo 90 dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Hay un texto bíblico que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y de dónde viene esto? Hay mucha gente que cree que Dios creó el universo y lo abandonó a su suerte, a su evolución natural. Mucha gente cree eso. Hay otros que sacan a Dios de la ecuación y dicen que el universo se creó de la nada. Dicen, no había nada, nada, ni energía, no había nada. Y de repente, ¡plup!, todo apareció, ¿no? Eso es lo que dice Stephen Hawking en su libro, que salimos de la nada. Y todo el mundo aplaudió, tremendo concepto, absolutamente tonto. De la nada, no había nada, y ¡pum!, nació, brotó.
el universo. Y la gente se lo come, se lo traga, ¿no? Así la gente. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que Dios creó el universo. Escúchenlo. Pero no solamente lo creó, sino que lo sostiene. Por eso es que el universo subsiste. Entonces Dios no solamente creó el universo, sino que lo sostiene y se relaciona con sus criaturas. Este texto, cuando el texto dice, tú afirmaste la tierra y subsiste, está diciendo que Dios nunca dejó de acompañar a su creación. Y eso es algo que, si Dios lo hace con el universo, ¿no lo hará conmigo? Si Dios no lo hace con el universo, ¿no lo hará conmigo? Hay una canción que me encanta, que estaba escuchándola, la estaba cantando en la casa. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene y quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Y me has llamado, y me has provisto, y me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo, y hoy me encuentro frente a ti. Por eso es que yo pongo delante de mis ojos esta verdad, de que Él siempre está a mi lado, que si está al lado de la naturaleza y que la naturaleza por Él subsiste, ¿no estará a mi lado? ¿No voy yo a subsistir por Él estando a mi lado? Entonces, yo decidí en mi vida no poner mis ojos en burros. Yo voy a poner mis ojos delante de mis ojos, voy a poner mis ojos en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad y en esta maravillosa verdad de que yo subsisto porque Él está a mi lado. No puedo dejarlo sin terminar el Salmo, pero no puedo explicarlo, así que les he hecho 3 cuadritos para los versículos, los 3 versículos siguientes. El primero, todas estas fotos que ven, ¿saben dónde queda? Valley Park, en Schönenberg. Así que si quieren ir a caminar, claro que la foto la tomó un fotógrafo. ¿Ah? Este es el Valley Park, acá en Schönenberg. Y entonces dice, Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Siguiente, Salmo 119, 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y el Salmo 119, versículo 94. Tuyo soy yo. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Termina el Salmo diciendo, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra. Señor, no queremos poner nuestros ojos en burros que se muevan, en la sociedad, lo que la gente nos diga, los periódicos, los amigos, los compañeros de trabajo. No queremos poner nuestros ojos en burros que se muevan, que cambien. Queremos poner nuestros ojos en cosas eternas, inmutables, invariables, firmes, como son tus promesas, tu palabra, tu fidelidad y tu presencia a nuestro lado. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús.